Esta semana vamos a continuar con el tema 2, que son instituciones de apoyo a la acuicultura en Ecuador, y con ustedes hemos ido detallando qué papel juegan esas instituciones de apoyo o deberían jugar. A veces no lo juegan, pero es cosa de que ustedes como futuros acuicultores o encargados de la acuicultura tengan a bien asegurar que las instituciones funcionen. Ecuador es una potencia mundial en acuicultura, es el primer productor de camarones del mundo, pero tiene una acuicultura muy poco desarrollada en el resto de los rubros, y por eso esta materia está orientada a estimular las otras cosas que se cultivan minoritariamente o que simplemente no se cultivan en Ecuador. Y no tenemos que pensar necesariamente en rubros destinados al comercio, porque uno puede trabajar con insumos para la acuicultura de otros rubros. Por ejemplo, cuando estamos hablando de qué hace falta para cultivar camarones en Ecuador, no solamente hace falta tener los padrotes de camarón, hace falta tener la comida, hace falta tener la comida viva o la comida seca. La comida viva son las microalgas que se requieren durante la etapa de zoea y a lo largo del proceso de desarrollo de las poslarvas. Ustedes no sé si están al tanto que uno puede cultivar camarones, toda la agricultura de camarón, usando solamente microalgas. Pero a partir de la etapa de misis, el camarón requiere carne. Pero aunque requiere carne, lo podemos cultivar completamente con microalgas. Curioso, ¿no? Pero a partir de misis se le empieza a dar quistes de artemia. Pero la artemia es un organismo importado de muchos países. Aquí lo producimos también en Salinas. Originalmente venía importada de los lagos salados en el estado de Utah y California, pero hoy en día la artemia, quistes de artemia son producidos en muchos países. Pero sigue siendo importado, aunque lo produzcamos en Ecuador. Pero el camarón nunca pudo haber comido quistes de artemia de forma natural, porque las artemias son animales dulceacuícolas y el camarón es marino. Aunque podemos tener... sí, la artemia se da en condiciones muy especiales. Es un animal altamente inofensivo que su defensa radica en poder soportar condiciones extremas del ambiente. Altísimas salinidades, muy alta temperatura, muy baja salinidad, muy baja temperatura. Estos bichos realmente son unos monstruos para resistir condiciones ambientales extremas y allí se basa su defensa. Casi ningún otro organismo logra sobrevivir en esas condiciones. Pero nosotros podemos trabajar con producción de comida viva, copepos, cladóceros, nemátodos, larvas de equinodermos, larvas de moluscos, que perfectamente pudieran ser usados en la larvicultura de especies y tener desarrollado no solamente la técnica del cultivo, sino las propiedades bromatológicas, cuánta grasa, cuánta proteína, cuánto carbohidrato tienen, y eso pues tenerlo listo para el momento en que surja la necesidad. Entonces, un país donde se quiere desarrollar una diversidad de cultivos, vamos a necesitar una diversidad de comida. Y por eso les planteo esta posibilidad de que cuando vayan a hacer su proyecto final en el tema 4, pueden orientarlo hacia la producción de insumos, no necesariamente hacia la producción de cultivos nuevos, sino insumos para los cultivos que ya existen, insumos novedosos. Esto de tener plancton ecuatoriano disponible para la agricultura de otros animales es una enorme ventaja, porque podemos tener la tecnología disponible, sabemos que hay que alimentar ese plancton. Se voy a cultivar copepos calanoides, que son de un tamaño relativamente grande, o copepos harpacticoides, que son pequeños. Yo puedo tener un grupo de algas para alimentar esos animales. No sé si les pasé el último trabajo que produjo el SENAÍN sobre el cultivo de la concha prieta. Recuérdame, Jocelyn, si se los pasé. Bravo Quiroz, abre el micrófono. Sí, biólogo. Sí, se los pasé. Les pasé el archivo de
González 2021 sobre cultivo de la concha prieta. Por WhatsApp. No, eso por WhatsApp, sí. Bueno, si no se acuerdan es porque no se los pasé, pero lo voy a hacer. No solamente es el desarrollo de un nuevo cultivo en Ecuador, o sea, pone a disponibilidad de los ecuatorianos la tecnología para poder cultivar concha prieta, sino cómo lo hicieron. No basta con tener concha prieta madura, machos y hembras que produzcan los huevos, los espermatozoides y los óvulos para producir los cigotes, sino luego tenemos que llevar ese cigote a término, al momento donde el cigoto se convierte en juvenil y recluta en el fondo y forma una concha prietica, un pequeño animalito que va a empezar a crecer, y ese es el término del proceso, porque a partir de ese momento ellos empiezan a alimentarse. Ya va, vamos a esperar a que pase el vendedor. Ya pasó. Bueno, entonces, no solamente ellos ponen a disponibilidad la técnica para el desove, sino que además probaron un conjunto de microalgas para averiguar cuál funcionaba y cuál no. Y lo encontraron. Ellos probaron como 7 especies de microalgas, con algunas tuvieron éxito y lograron obtener juveniles que reclutaron al fondo del tanque, y con otras no. Entonces, eso ya es un tremendo avance porque nos permite que si vamos a cultivar concha prieta, en este momento con fines de reproducción, con fines de repoblamiento, pero pudiera ser en un futuro con fines de producción masiva. Fíjense que la concha prieta aquí no se enlata, pero una lata de concha prieta en su jugo producida en Cuenca cuesta $4, que es muy caro. En Venezuela la concha prieta apenas vale medio dólar. Una lata, ya es de consumo masivo. Allá se come sardina en lata, atún en lata y concha prieta en lata. Aquí tenemos atún y sardina, y para de contar, ¿no? Entonces, obviamente la concha prieta, como se obtiene en Playita Mía, que es, bueno, como la venden en Playita Mía, pero no viene de aquí de la cercanía, viene o de Cojimíes, o viene de Esmeralda, o viene del Oro y Guayas. Pero se extrae a mano en un proceso de mucho trabajo, y por lo tanto es un producto costoso. Entonces, enlatar concha prieta vemos que conduce a un producto relativamente caro. $4 por lata es un producto caro. Mientras que $1 la lata, que es el consumo de atún o el consumo de sardina, pues es un producto que es asequible para muchísimas personas. Entonces, a lo mejor este avance del SENAIM sobre la concha prieta nos permite eventualmente producción masiva y abaratar la producción para poderla enlatar. Bien, entonces vamos a hacer un paréntesis en este momento antes de empezar la discusión de los organismos que le dan soporte a la acuicultura en Ecuador, para plantear la actividad de mañana. Yo insisto en que ustedes, antes de graduarse, no importa qué carrera, qué materia estén cursando, deben conocer ciertas actividades. Deben conocer una empresa enlatadora de atún y sardinas, una empresa congeladora de productos pesqueros, una empresa que maneje barcos, una empresa que cultive poslarvas de camarón, que produzca huevos de camarón, Nauplius, una empresa que los engorde, una camaronera que engorde estrategia comercial. ¿Qué más deben conocer? Una empresa que cultive peces, que cultive chame, tilapia, truchas, bocachico. ¿Y por qué digo todo esto? Porque esos son los sitios donde ustedes van a trabajar. A la hora de que se gradúen, que dentro de nada son mis colegas, van a estar buscando trabajo en empresas afines a su formación. Y la formación de ustedes en el campo de la pesca, de la acuicultura y de la tecnología de alimentos. De hecho, tengo una buena proporción de mis tesistas, y tengo unos cuantos tesistas, por lo menos 18, están trabajando en cultivo, otros están trabajando en empresas
procesadoras de camarón, de pescado, enlatadoras de atún, otros están son observadores, tanto en Tunacons como en la CIAT. Entonces, yo creo que es indispensable que los profesores fomentemos la visita a empresas a las cuales ustedes eventualmente van a tocar la puerta para pedir trabajo. Si tienen la suerte de hacer pasantía en ella, perfecto, pero muchos de ustedes se van a graduar sin siquiera haber visitado instalaciones donde eventualmente pudieran conseguir empleo, y eso no está bien. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo los profesores para que maximizar la diversidad de empresas a las cuales ustedes por lo menos hayan entrado, conozcan los detalles, los limitantes, porque no es solamente visitar la empresa, es ser acompañados por el jefe de control de calidad para preguntarle cosas de detalle. ¿Qué limita que se reciba una mercancía? Piensen que muchos de ustedes cuando vayan a trabajar en empresas los van a responsabilizar de la recepción de materia prima. Biólogo, una pregunta, ¿es posible hacer las pasantías en los campos que usted hizo mención? Sí, lo que pasa es que la CENESID nos exige que para hacer pasantía tenemos que tener un convenio con la empresa. Entonces, la facultad tiene muy pocos convenios. Entonces tenemos convenio con empresas procesadoras de atún, estamos por firmar convenio con empresas acuícolas. Takeshi Hakamada, no sé si ustedes lo conocerán, compañero, quizá no fue compañero de usted porque no tomó materias con usted, él ya se graduó hace un año, fue mi tesista, pero él trabajó mucho en la parte de acuicultura. Entonces, con ayuda de Takeshi, estamos identificando empresas en las cuales que valga la pena que vayan a hacer pasantía, porque tienen un desarrollo suficientemente grande y la experiencia de trabajar en ellas, estar unos meses trabajando allí, es una experiencia valiosa, más que en otras empresas que tienen menos desarrollo. Esa es la idea que nos da Takeshi, concentrarnos en empresas altamente eficientes en las cuales la formación de ustedes se va a maximizar. Entonces, estamos tratando de conseguir convenios lo antes posible en el área acuícola. Ya tenemos convenios con varias empresas enlatadoras y sobre todo con la Subsecretaría de Pesca, donde muchos de ustedes a lo mejor han hecho o van a hacer la pasantía. La Subsecretaría tiene unidades administrativas de planificación, tiene unidades de control, la Inspectoría de Pesca, donde van a ir al campo a medir, verificar que los que están desembarcando sean las especies que no están en veda, que tengan la talla adecuada, que los permisos de pesca los tengan los pescadores. Entonces, ese tipo de labores son fundamentales en el área de gestión pesquera. Y bueno, muchos de ustedes van a hacer pasantías también en las empresas enlatadoras. Esta mañana estaba hablando con Eric Einer y me dice que va a empezar en Isabel. Isabel, pues, todas las empresas enlatadoras tienen varias unidades. Una es la unidad de recepción de materia prima y es uno de los puntos claves, ¿no? De ahí depende todo lo demás. Si la materia prima tiene problemas, lo que va a surgir después va a ser un problema tras de otro. Que la materia prima llegue en buenas condiciones de frescura, y no solamente de frescura, eso significa que tiene poca histamina, sino que tiene poca sal en el caso del atún, o ya vamos a esperar que pase el vendedor de tortilla de yuca, de queso de chicharrón. Bien, ya pasó el vendedor de tortilla. Entonces, les decía, uno de los puntos críticos que le ha tocado a mis tesistas o a mis estudiantes que les toca hacer pasantía es trabajar en el área de recepción de materia prima, porque hay que controlar la frescura en el caso de todas las especies, pero en el caso del atún además tiene el problema de la sal,
la histamina. En el caso del morenillo, pues la histamina. En el caso de la sardina, también la histamina y la frescura. Entonces, es una labor delicada, es mucho trabajo, a veces la materia prima llega a horas intempestivas y tiene que quedarse horas extras trabajando, pero bueno, es el gaje del oficio. Pero entonces hay que saber qué limita que aceptemos un producto. A veces ustedes se pensarán, bueno, y todas las fábricas rechazan los productos. Muchas no, muchas compran productos que otras rechazan, porque venden a unos precios muy bajos y son productos pues que tienen una calidad inferior. Ustedes no pudieran pensar que una empresa como Isabel, que es el estándar más alto que tiene el Ecuador, va a aceptar un atún con mucha sal o con mucha histamina. Sin embargo, ya no me sorprende nada. Y a veces uno ve que aceptan las enlatadoras productos de baja calidad porque luego lo mezclan con productos de mejor calidad y pasa la prueba, ¿no? Pero bueno, esos son... Ah, bueno, yo pensé que ya había pasado el señor. Ok, ya pasó el vendedor de tortilla. Entonces, bueno, lo que les transmito es la preocupación y yo creo que ustedes están perfectamente conscientes de por qué estoy preocupado, por qué nos estamos moviendo para conseguir mayor número de convenios para que ustedes tengan la posibilidad de hacer sus pasantías y los que los siguen a ustedes. Si viene un montón de estudiantes de biología detrás de ustedes y habrá una nueva carrera que se llama bioquímica, que estamos tratando de organizar, no bioquímica en alimentos o bioquímica pesquera como se llamaba antes, sino bioquímica solo. Hemos tenido pues algunos inconvenientes en estructurarla, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Ojalá que para el año que viene tengamos la carrera aprobada y podamos recibir los primeros estudiantes en esa especialidad. Bueno, ¿algún comentario? Bueno, me están haciendo comentarios por el chat, pero dígamelo de viva voz. A ver, Agustín, ¿ibas a decir algo? Bueno, Agustín no quiere abrir el micrófono. Bien, entonces, mañana vamos a vernos en una finca. La finca es del señor Zambrano. No sé si es familia de los Zambranos políticos aquí de Manabí. Pero él tiene una finca en Los Bajos, el Bajo 3. Nos vamos a encontrar a las 2 de la tarde en el UPC de Bajo 3. Es fácil de llegar porque el autobús justamente llega hasta allí. Los que tienen vehículo, pues espero que nos acompañen para poder trasladar a los compañeros desde la UPC hasta la finca, que está a unos 2 kilómetros de distancia. Yo les voy a pasar al WhatsApp las instrucciones que me dio el señor Zambrano, de tal manera que si alguien llegara tarde y no estamos ya en el UPC, bueno, sepan a dónde llegar, porque vamos a estar un par de horas, yo calculo que a las 4, y estamos regresando para asegurarnos de que tomamos el último autobús que sale a las 5 de allá. Los autobuses salen de Manta a las 6 para regresar, pero salen de Los Bajos mucho más temprano, ¿no? Entonces, por eso no quiero que vayamos a tener inconvenientes los estudiantes que van a tomar autobuses para ir allá. Entonces, desde el terminal, el pasaje creo que vale 1.25 o 1.25 hasta el Bajo 3. Es importante pues, que traten de asistir. Yo entiendo que hay algunos estudiantes que me han manifestado la imposibilidad de asistir, pero como el informe que hay que preparar luego de la visita es por equipos, pues basta con que alguien del equipo vaya para poder hacer el informe luego, ¿no? Mi idea es que conozcan en detalle, o sea, cuando lleguemos allá veamos bajo qué condiciones se cultivan las tilapias. Ellos las tienen en tanques de concreto. El señor Zambrano es el suegro de su compañero de Moreira. Él se llama Mauricio. Mauricio Moreira.
y la E empieza el segundo apellido, bueno, no importa. Entonces, Mauricio me dijo Espinosa, Espinosa. Entonces, Mauricio comenzó esto hace mucho tiempo. Iniciaron el cultivo con los dos tanques bastante grandes, y él quería cubrirlos con liner, pero no lo hicieron y han tenido algunos problemas de bacteriosis. El liner es mucho más fácil de limpiar que el concreto, y yo no sé si el señor Zambrano ya cubrió los tanques con liner, lo vamos a ver mañana. Entonces, bueno, vamos a conocer los detalles, cómo reciben las tilapias, cómo calculan el alimento, cómo muestrean, para ir calculando el alimento que hay que ir suministrando cada vez con mayor cantidad a medida que van creciendo, cómo detectan las enfermedades, qué les han dado en el caso de la bacteriosis que se les presentó. Yo sé que ellos usaron unos antibióticos y lograron superar el problema, pero esto es justamente las cosas que yo quiero que ustedes conozcan, lo que se le presenta a la gente cuando cultiva y cómo afronta las dificultades. Ellos tenían una cantidad de tilapia, algunas se murieron, pero otras permanecieron y finalmente pues lograron cosechar los animales que llegaron a talla comercial, y se vuelve a sembrar entonces. Ellos también tenían boca chico. Vamos a ver qué diferencia encuentra el señor Zambrano entre cultivar boca chico y cultivar tilapia. Yo no sabía que se producía boca chico. Yo me entero cuando Moreira me dijo que él tenía boca chico junto con las tilapias, que se las había suministrado el biólogo Moya, que es el director de la estación de Cacharí. Cacharí queda en Babahoyos, en la estación experimental de la Universidad Técnica de Babahoyos, como unos 10 minutos saliendo de Babahoyos. Allí la universidad se dio un espacio para que el Ministerio de Producción construyera un edificio donde tienen los tanques para cultivar las tilapias juveniles, y los reproductores están en piscinas, y todos los días pues recogen la cosecha. La tilapia pone huevos, el macho los conserva en la boca, y una vez que los juveniles nacen, pues se dispersan por la laguna. Entonces todas las mañanas ellos recogen los juveniles con unas redes, unos coladores, y los colocan en los tanques del edificio. Allí los alimentan con pienso, alimento balanceado con testosterona para revertir el sexo, y las hembras pasan a machos, los machos siguen siendo machos, y así son como los venden. El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Comercio, de Producción, no permiten la venta de hembras, a no ser que la persona quiera montar una producción de juveniles, ¿no? Entonces ahí se le venden las hembras. Entonces se trata de minimizar el impacto que puede causar un escape de tilapia. Sin embargo, muchos ríos del Ecuador están llenos de tilapia. Así que ha sido poco efectivo el control que se ha querido establecer. Entonces, bueno, hay dudas sobre a qué hora llegar, cómo llegar mañana a la UPC. Sí, biólogo. Disculpe. Dime, Kevin. ¿Dónde exactamente queda lo bajo 3? Porque estoy buscando en Google Maps y nomás me sale lo bajo 1. Bajo 3. Y sí, lo bajo 3, ¿dónde exactamente queda? Queda de Montecristi, por detrás del cerro de Montecristi. Ah, por detrás. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a compartir. Déjame buscarlo primero y hago lo mismo que estabas haciendo tú. Igual le dices al chofer que te dejen el pay nomás y no pasa nada, y no te pierdes. Ahí Bueno, está mi cholo. vamos a dejar a la UPC. Ahí no hay pérdida, ¿no? Claro, Pero no hay que llevar chaleco. ¿Cómo? Solamente se va en helicóptero. No, una pregunta, sí, por si acaso hay que llevar chaleco. Chaleco. Llevar gorra sí, y camisa manga larga, porque a lo mejor hace mucho sol. Y tapabocas, ¿no? Obviamente. Todo el mundo tiene que tener su tapabocas. Yo le pedí permiso al decano, porque la universidad desarrolló varios casos de COVID,
aunque estamos los profesores y el personal administrativo y los estudiantes vacunados, eso no nos impide que adquirimos COVID. Y hubo varios casos de COVID en la Facultad de Informática y en la unidad de posgrado, que funciona en el aula magna. Así que el rector mandó a todo el mundo para su casa, a teletrabajo, y yo pensé que también me iban a impedir hacer esta salida, pero el decano me dijo que no, que la hiciera. Así que por eso estamos yendo. Bueno, vamos a ver mapa Manta. Biólogo, Dime, voy a compartir el mapa. Ajá, dime. biólogo, también por si acaso, ahí en los bajos, ¿Qué pasa en los bajos? o sea, no, ¿usted se acuerda de José Anchundia? José Anchundia, claro, el biólogo. Ya, él ahí en la casa de él, en los bajos, ahí hay un sistema RAS que se está haciendo de Chame, que Ajá. también se lo puede visitar. Ahí hay tres piscinas, pero está un sistema recirculatorio que se está haciendo. Claro, creo que lo estaba haciendo con el profesor Francisco. Con Francisco, sí. Claro, Y está cerca, ahí justo en los bajos, pero por el parque. pero yo no sé si en el bajo 3 o el bajo 2. Entonces No, ese es el bajo 2. Bajo 2 creo que es. nos queda un poco lejos, ¿no? Sí, es el bajo 2. Por donde está el parque, Ajá. el bajo 2. De todas maneras, Bajo yo voy, dos, sí. yo voy a llamar a José para preguntarle y ver la posibilidad de poderlo visitar, ¿no? Entonces, aquí Claro. estoy viendo, ya están viendo el bajo grande. Pero es que no lo identifican como bajo 1, bajo 2, bajo 3. Lo llaman Río de Caña. Pesca queda justo a la entrada de los bajos, ¿no? Sí, no los identifican como bajo 1, bajo 2, bajo 3, así que no vamos a saber nunca cuál es aquí están los bajos 1. Aquí no hay civilización, no hay casas, ¿no? Bueno, ¿alguno de ustedes conoce mejor esta zona? Que nos diga cuál es el bajo 3. Maribel, ¿tú has ido alguna vez a este sitio? ¿Por aquí? No, no he ido, pero se le dice al chofer que nos dejen En la UPC del bajo 3. Sí. Ok. Sí, los buses por lo general llegan hasta el bajo 3, no paran en ningún lado. O sea, solo paran dejando pasajeros, pero ahí se van de largo hasta el bajo 3. Ya. Pero tienen que decir que van a los bajos, porque hay otro bus que es similar al de los bajos, pero ese va a cárcel. Después lo van a dejar botado en otro lado. Disculpe que no Sí, si va a cárcel, no lo tomemos, ¿no? lo había escrito. No hay pérdida porque igual está todo señalizado. Cuando empieza el bajo 1, el bajo 2 y el bajo 3. Bien. De todas maneras, voy a hablar con José Anchundia a ver si podemos visitarlo. No sé si nos dé tiempo, ese es el problema, pero pudiéramos quedar en otra ocasión para ir a visitarlo, ¿no? Entonces, este mapa no nos ayuda
Así que bueno, voy a parar el compartir. Vamos entonces, ¿hay alguna duda sobre lo que vamos a hacer mañana? Sí, biólogo, una pregunta nomás. Dime, Es Alexander. que no escuché muy bien. ¿Se coge el bus de Los Bajos o el bus de Montecristi? Bus de los Bajos, Montecristi no te sirve. Ah, ya. Listo. Toma en el terminal. O en la vía Manta-Montecristi, después de Supermaxi, ¿no? Supermaxi La Campina. Profe, desde la Coca hacia la Fabril y más allá ya comienza a salir el bus, desde la Coca. El Coca-Cola, dices tú. Sí. Ya, ya. Y lo más seguro es ir al terminal y tomarlo allí, ¿no? Bueno, aquí tengo varios mensajes en el WhatsApp. Jorge Cedeño Cuenca. Biólogo, y otra duda, ¿qué tanto más o menos demora la práctica? Lo que pasa es que yo a las 5 yo trabajo, entonces esa es mi duda. A las 4 estamos terminando. Por eso la visita es de 2 a 4. A las 4 estamos ya. de regreso y te da tiempo de ir a tu trabajo sin problema. Ya listo, esa es la medida. Gracias. Bien. Biólogo, yo ni en Mendoza Bien. no podré asistir por lo que yo soy de Santa Elena y si yo viajo no sabría dónde quedarme a dormir allá en Manta, ya que ya tengo tiempo estando en Santa Elena. Bueno, pero igual le pasa a otra compañera tuya que es de Esmeraldas. Sí, pero es que el único lugar que podría llegar es a Senaín, ya que a mí me queda cerca estando acá. Claro, claro. Bueno, la visita a Senaín no la podemos hacer porque me la pospusieron para después del feriado. Entonces esa la tenemos pendiente para el mes de noviembre. Noviembre o diciembre. Vamos a ver cuándo la podemos hacer. Igual que la visita al Tecnológico de Manta, en Jaramijó, esa también la tenemos pendiente. Bien, vamos entonces a seguir con la clase para avanzar con el tema 2. Voy a compartir. Bien, entonces, dígame si lo están viendo. Maribel, ¿lo está viendo? Con Maribel creo que no le funciona el micrófono. Allá salió. Allá salió, profesor. Bien, bien. Entonces estábamos viendo que el tema 2 dice cultivos alternativos que se realizan en el Ecuador y potenciales de diversificación. Pero el tema, la primera parte de este tema tiene que ver con el papel de las instituciones que apoyan a la acuicultura en el país. Habíamos empezado la clase pasada con la Subsecretaría de Acuicultura del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Y está localizada en su propio edificio en Guayaquil, a diferencia de la Subsecretaría de Pesca que está en San Mateo. Habíamos las funciones que habíamos propuesto que debería tener o que tiene. La primera es la ordenamiento del territorio, a las áreas aptas para realizar cultivos. Ok. Para realizar cultivos. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que considerar, de acuerdo con los pisos altitudinales, dónde puedo cultivar trucha, dónde puedo cultivar cachama, dónde puedo cultivar chame, y dónde puedo cultivar especies marinas como la ostra, el camarón. Sí, hay distintas especies que requieren unas condiciones de temperatura, salinidad especiales, y para eso se ordena el territorio nacional.
hay áreas que son aptas para muchas cosas y los países establecen entonces prioridades. Pero por más que tengamos prioridades, siempre debemos establecer en qué territorios podemos hacer cultivos. Un problema que se nos va a presentar es que muchas empresas agrícolas van a convertir tierra apta para agricultura en lagunas de cultivo. Dependiendo del interés económico de la persona dueña de las tierras, pues dedicará el territorio a bosques, a cultivos o a lagunas. Cuando están cerca del mar es más serio el problema porque si se usa agua de mar, las lagunas van a quedar salinizadas y luego revertir a uso agrícola va a ser mucho más difícil. Mientras que en el territorio usualmente lo que se usa es agua dulce y revertir las lagunas a territorio agrícola, a zona agrícola, pues es relativamente sencillo, basta con rellenar el hueco que hicimos y punto, ¿no? Pero por lo menos no se está usando sal para cultivar, aunque muchas veces el agua que se usa es agua de pozo y vamos a ver que en muchas ocasiones el agua de pozo tiene cierto nivel de sal. Me dijo anoche Mauricio que el agua que están usando tiene 2% de salinidad allá en los bajos 3, en la laguna que vamos, en la finca que vamos a visitar. Entonces, esto constituye un problema porque ese agua tiene sal, pero el agua está en el subterráneo. Pero si la usamos para regar la superficie, estamos también colocando sal donde antes no la había, y eso puede salinizar los suelos y destruirlos, ¿no? Entonces, como ven, todo tiene sus restricciones y hay que aprender a manejarse dentro de las posibilidades que nos brinda el espacio que tenemos. Entonces, otra de las actividades que habíamos dicho, bueno, la parte de ordenamiento también involucra el territorio marino. El territorio marino y las represas, los ríos. En los ríos no se suele hacer acuicultura porque la corriente suele ser un problema muy severo para el mantenimiento de la infraestructura acuícola. Entonces es muy difícil impedir que el río se lleve la infraestructura acuícola. Por eso es que la acuicultura se hace o en el mar, o en la costa, o en lagos o lagunas, más no en ríos. Aunque uno puede desviar el río. Por ejemplo, la truchicultura, si tenemos la suerte de ir a visitar alguna empresa de cultivo de truchas, van a ver que se hace contigua a los ríos. Cuando vimos los raceways, que les mostré varias truchiculturas de Venezuela y de Ecuador, veíamos que eran ríos desviados para tomar el agua y el agua se canaliza hacia las lagunas. Esas lagunas pues se mantiene el agua en circulación y por eso se llaman raceways, ¿no? El agua está todo el tiempo circulando, pero es el agua del río que eventualmente vuelve al río. Lo que hace es desviarla, ¿no? Bien, entonces, ¿se entendió este concepto de ordenamiento del territorio? ¿Alguien tiene dudas sobre este concepto? Ronald, ¿qué pasa con las áreas marinas, áreas protegidas? Parques nacionales, reservas de fauna, reservas de flora. ¿Podemos hacer acuicultura ahí? No, porque estaría afectando a los organismos que se encuentran ahí, ya que eso de ahí es como para repoblar. Bueno, si es parque nacional definitivamente no nos van a dejar, pero si es reserva de fauna, a lo mejor sí, porque las restricciones son de distinto nivel. En los parques nacionales no nos dejan hacer actividades comerciales, pero en donde no es parque nacional puede haber restricciones, pero no tan altas como en un parque nacional. Entonces, por ejemplo, la zona de la Cegua, en el río Chone, cerca de la ciudad de Chone, es una reserva de fauna.
pero nada impide que tengamos acuicultura de chame en ese sitio. Sin embargo, el cultivo de ostras, que la facultad está apoyando a la comunidad de pescadores de Liwiki y a la prefectura de Manabí, está colocado ese cultivo en una extensión de 10 hectáreas que el Ministerio del Ambiente le cedió a los pescadores, pero están en el borde con el Parque Nacional Machalilla. Entonces, no permiten que dentro del parque se haga, pero en el borde del parque sí. Entonces, ahí se van a colocar las cuerdas, las líneas, con los flotadores para el cultivo de ostras Crassostrea gigas. Esperamos que este año se conceda bueno, este año ya, estamos en casi noviembre, lo más probable es que no, que sea el año que viene, que nos den el dinero para montar el cultivo allí, ¿no? Pero su compañero Mario Rivera está haciendo la tesis en esa misma actividad y como él mismo es el que compra el material, pues esperamos que este mes que viene podrá colocar las primeras líneas y empezar el cultivo, antes de que se haga el cultivo comercial por parte de los pescadores. Bien, entonces, veo que entendieron el concepto de ordenamiento. Vamos a seguir. El otro elemento es la permisología y vigilancia. Cuando uno quiere hacer un cultivo, debe pedir autorización al Ministerio de Producción a través de la Subsecretaría de Agricultura, y la Subsecretaría va a estar vigilando, visitando las instalaciones, verificando que las empresas, si lanzan al ambiente el agua del cultivo, el agua drenada de los estanques o de los tanques, no lo haga con unas condiciones excesivamente contaminantes al ambiente. Hay una normativa del Ministerio del Ambiente para descargar aguas, y esa normativa es válida también para las instalaciones acuícolas. Entonces, por eso las instalaciones tienen, en las lagunas, tienen un canal de abastecimiento, tienen las lagunas de engorde y un canal de drenaje. En el canal de drenaje se puede retener el agua mayor o menor cantidad de tiempo para que alcance los niveles que exige el Ministerio del Ambiente para su descarga en el ambiente natural. Por ejemplo, si el agua sale de las lagunas con mucho sedimento y supera lo que el Ministerio del Ambiente permite, pues entonces se permite que el agua permanezca en el canal de desagüe durante mayor cantidad de tiempo para que precipite ese sedimento y permita alcanzar los estándares que exige el Ministerio del Ambiente. Entonces, este tipo de vigilancia lo hace la Subsecretaría de Agricultura, visitando las instalaciones y tomando muestras, ¿no? Asimismo, si me piden cultivar especies exóticas, con tuyo, yo quiero traer carpa de China, pues me van a poner unas condiciones para yo tener una cuarentena con esas carpas, verificando que no traen enfermedades extrañas al Ecuador. Me van a decir cómo tiene que ser la cuarentena, cómo la tengo que construir, cómo el desagüe de la cuarentena tiene que ser tratado con cloro o con amonio cuaternario, para asegurarme que se destruye cualquier organismo vivo que salga de la instalación que está en cuarentena. Esto la parte de cuarentena deberíamos tratarlo en otro momento en este curso, porque es demasiado importante para solamente mencionarlo. Yo creo que debemos hablar un poco de eso, pero un poco más adelante. Hoy no, porque no lo tengo preparado. Pero ustedes saben que cuando traemos especies importadas o queremos traer y nos dan permiso, que eso es otro rollo, que a veces no nos van a dar permiso. Yo no puedo traer chame a Manta, por ejemplo. El chame se cultiva en el oriente, pero yo no puedo traer chame para Manta, ni para Guayaquil. Eso está restringido. Pero si me lo permitieran, yo tendría que tener una instalación de cuarentena para asegurar que no estoy trayendo enfermedades de la zona donde está el chame, donde está el paiche, perdón, dije chame, quise decir paiche. El paiche está en el oriente. Entonces, si yo me trajera paiche de allá, me obligaría a tener una estación de cuarentena para asegurar que no estoy trayendo enfermedades a Manabí. Bien, esto es lo que... Permiso, dime.
Pero han introducido el paiche en la zona de Chongón, en la represa. Es correcto, es correcto. Yo no sabía Y yo eso. estuve preguntando y dijeron que alguien fue que llevó, pero los encargados de ellos no tenían conocimiento hasta que hicieron las capturas y vieron que eran paiches. Sí, Chongón está, los que no saben dónde está Chongón, es una represa, no es muy grande, entre Guayaquil y Península de Santa Elena. Actualmente pues tienen una pesquería de paiche allí por parte de los pescadores, pues me mandaron fotos y yo no estaba seguro si eran paiches o no, le pedí a mis colegas, los taxónomos, y en efecto, paiche en Chongón. Eso significa que el río puede tener también paiche en un futuro, ¿no? Porque estos animales pues se riegan por el río. Pero igualmente pasó con la introducción del Querax, la langosta Querax quadricarinatus, en varios ríos, en el río Chone, en el río Puerto Viejo, y posiblemente en otros ríos, en los ríos o en Guayas. Alguien trajo las langostas y las introdujo y ya se quedaron introducidas. Es decir, una vez que lo colocas ya el mal está hecho y ya no hay vuelta atrás. La posibilidad es tratar de comercializarlas, hacer el mejor uso de esas langostas como son comerciales, pues sacar la mayor cantidad de estas que se pueda para reducir el impacto que causa a la fauna nativa. Que cuantas menos langostas haya, pues menos impacto causan, ¿no? Igual pasó con el pez león. ¿Saben lo que es el pez león? Jan Macías, ¿conoces el pez león? Jan Macías no quiere dar el micrófono. No conozco. Ok, el pez león es un animal con unas espinas venenosas, es un escorpínido del área del Pacífico, muy bonito, con unas aletas muy grandes, muchos colores, marrón, negro, y lo tenían en Florida como especie para acuario, pero vino un huracán de los tantos que hay en Florida y arrasó con el acuario y lanzó los peces león al mar. Desde entonces el pez león se regó por todo el Caribe y actualmente pues crece abundantemente en todas las zonas arrecifales y está desplazando la fauna arrecife de todo el mar Caribe. Entonces, las autoridades de los países, ante la imposibilidad de poderlo eliminar, pues lo que tratan de promover es que la gente se los coma. Entonces, hay concursos de cocina de pez león, llamando a la población al que presente el mejor plato a base de pez león, pues le dan premios. Y bueno, es un animal pues fácil de capturar con arpón o con lanza, también con anzuelo, ¿no? Pero es un animal muy voraz y tiene el problema de que es un escorpino y todos los escorpinos son venenosos. Entonces, vemos que introducir especies ícticas es muy sencillo, eliminarlas es casi imposible. Así que les va a tocar lidiar con estos temas cuando ustedes gradúen y vayan a trabajar en la subsecretaría de pesca o de acuicultura y tengan que lidiar con estos problemas. Bien, entonces también habíamos hablado de que la subsecretaría se dedica a la parte de promoción, si bien de actividades acuícolas, si bien ellos no tienen dinero, ellos no tienen dinero para financiar proyectos de acuicultura, pero sí pueden pedirle a la banca que destine un porcentaje de la cartera de créditos a la acuicultura. Y esto es por imposición del Estado ecuatoriano. Así como la banca le dicen, usted tiene que, si quiere tener un banco en Ecuador, tiene que tener un porcentaje destinado a la promoción de proyectos industriales, un porcentaje a la promoción de proyectos acuícolas, un porcentaje destinado a la promoción de proyectos pesqueros. El Estado ecuatoriano se reserva ese privilegio de imponerle a la banca la necesidad de otorgar créditos, porque si no, la banca se dedicaría solamente a construir urbanizaciones de alto calibre y ganar mucho dinero, mientras que la comida no habría quien la produjera. Entonces, ok, ellos pueden destinar dinero a producir urbanizaciones como la que vemos en Ruta hacia San Mateo, urbanizaciones preciosas, de casas de 100.000, 200.000 dólares, pero una parte de la cartera también tiene que ir a pequeños créditos para la agricultura, la ganadería y la acuicultura, ¿no?
Entonces, este tipo de actividades las promueve la Subsecretaría de Acuicultura. Ellos también dictan cursos de entrenamiento para poder adiestrar, incluso no cursos, adiestrar a la población hacia la acuicultura. Nosotros tenemos una tradición milenaria, porque el hombre en América tiene unos 12 a 14.000 años. Cuando los españoles llegaron aquí, cuando los europeos llegaron aquí, españoles y portugueses, ingleses, franceses y holandeses, ellos se encontraron con unas civilizaciones, unas más desarrolladas que otras. Pero en Manta había toda una comunidad indígena dedicada a la pesca, con una tradición muy particular, más no acuícola. La parte más próxima a la acuicultura eran los corralitos de Liwiki. Jocelyn, ¿los conoce los corralitos? Creo que hablamos en clase de ellos. Agustín, ya que Jocelyn no quiere abrir el micrófono. Buenas tardes, profesor. Dime, ¿conoce los corralitos de Liwiki? No, profesor, no he tenido la oportunidad de conocerlos. ¿Pero te han hablado de ellos? No, recién usted lo estoy escuchando. Bueno, lo que hacía era que como tenemos 3 metros de marea, y Liwiki es una zona con muchas piedras, igual que el resto de la costa, San Mateo, el mismo muelle pesquero de Manta, tiene muchas piedras. Entonces los indígenas lo que hacían era que colocaban círculos de piedra, pero círculos concéntricos. Colocaban un círculo y otro mar afuera, pegado al interior, y otro mar, eran semicírculos, ¿no? Otro mar afuera, entonces tú tenías una serie de 5 círculos o más, de tal manera que cuando bajaba la marea, entre esas piedras quedaba acumulada el agua. Y allí se acumulaban los peces, los camarones, las langostas, los pulpos, y los pescaban fácilmente durante la baja marea. Entonces, estos corralitos se parecen un poco a las almadrabas. Las almadrabas son unas redes que se colocan en la costa para capturar animales migratorios. Cuando el atún en ciertos países, en Ecuador no ocurre, porque el atún en Ecuador está mar afuera, pero en ciertos países como España, Marruecos, Francia, el atún en el Mediterráneo suele migrar más cercano a la costa. Pero si yo coloco unas redes que cierran, unos embudos, uno detrás de otro, cuando el atún va pasando, algunos de ellos se van a meter en el embudo y van a quedar atrapados. Entonces, cuando baja la marea, yo voy y recojo los atunes que quedaron atrapados sin mucho esfuerzo. Eso se llaman almadrabas. En el caso de los corralitos, pues vemos que simplemente son piedras, círculos de piedra, acumulados unos detrás de otros, las piedras juntas, por supuesto, para que cuando baje la marea quede acumulada el agua y los animalitos queden allí. Y los puedo pescar, capturar con la mano, ni siquiera tengo que pescarlos, ¿no? Se los agarro con la mano. Ok, entonces, esta es la experiencia más cercana a la acuicultura, aunque no es acuicultura, esto es recolección, ¿no? Que tenemos en Ecuador. Entonces, el cultivo hay que aprenderlo, hay que dictar cursos. Si yo quiero que la gente haga bien las cosas, tengo que enseñarles. Entonces, antes de ayer estaba hablando con el biólogo Adrián Márquez, profesor de la ESPOL, uno de mis estudiantes de Venezuela, estudiante de maestría, que ahora trabaja en la ESPOL, está haciendo su doctorado en la Universidad de James, en Bélgica, y me contaba que hay una serie de comunidades que estaban interesadas en cultivar ostras. Y la comunidad de Valdivia, cercana al Senaim, había iniciado el cultivo de ostras, pero le había ido muy mal. Habían sembrado como unas 150.000 ostras y se le murieron el 80%. Eso es una anormalidad. La ostra no debe morir más de un 20%. Entonces, cuando el biólogo les empieza a preguntar cómo hicieron las cosas, le empezaron a contar lo que hicieron y se daba cuenta que estaban muy mal hechas. Habían cometido varios errores sobre siembra, sembraron demasiada densidad y por supuesto no había comida para tanta ostra y se murieron. Entonces, eso requiere cursos de entrenamiento de cómo se construye la infraestructura acuícola, cómo se siembra, de qué tamaño se siembra, si tenemos que limpiar o no, si tenemos que alimentar o no. En este caso no se alimenta, porque son ostras, el mar las alimenta por nosotros. Pero hay que colocarlas en una densidad adecuada para que el agua que entra hacia los recipientes donde están las ostras
sea suficiente para alimentarla y que haya suficiente oxígeno también. Entonces se dan cuenta que no es solamente querer hacer las cosas, es saber cómo hacerlas eficientemente y por eso los cursos son indispensables. Bueno, también vamos a parar ya de esta gente. Vamos a hablar ahora de el Islam y el oro. Son los institutos, Instituto Superior Tecnológico. Ya va, sí, tecnológico. Luis Arboleda Martínez o el oro. Estos son los dos institutos que la CENESID creó en el año 2015 y son la razón de que este cristiano esté hablando con ustedes hoy en clase. El Ecuador, el gobierno ecuatoriano me contrató por el programa Prometeo para crear la carrera de acuicultura en el Instituto Luis Arboleda Martínez y en el oro se encargó otra persona. Entonces la profesora María Guadalupe Bravo y el suscrito estuvimos encargados de crear la carrera. El programa estaba hecho, pero del programa a poder graduar tecnólogos acuícolas hay una distancia como la tierra al cielo, ¿no? Entonces, pues, hubo que hacer toda la parafernalia de organizar con los docentes que ya tenían el instituto y docentes que se contrataron para poder organizar, editar las materias que estaban en el programa de estudios aprobado por la CENESID y buscar las instalaciones, y sobre todo son carreras duales. ¿Qué significa dual? La carrera se llama Tecnología Superior en Acuicultura. Acuicultura. ¿Qué significa dual para ustedes? Maribel, dime. Nadie sabe lo que es dual. Significa que el 50% de la carrera se hace en el instituto y el otro 50% en las empresas. ¿Ok? Entonces, estos estudiantes del semestre, que dura 5 meses, hacen 2 meses y medio en el instituto, tienen clases para poder ver el programa de estudio de manera más breve, en menos tiempo, y luego se van a las fábricas, dependiendo de la carrera, ¿no? Porque el instituto oferta, de las 13 carreras que oferta el Instituto Tecnológico Luis Arboleda Martínez, que es el instituto que oferta más carreras en el Ecuador, tiene 13, 5 son tradicionales que no son duales. Se hace la carrera todo el tiempo en el instituto, salvo la pasantía, que son 240 horas. Igualito que ustedes. Ustedes hacen mes y medio en una empresa, la pasantía o en la subsecretaría de acuicultura, subsecretaría de pesca, y el resto en la universidad laica. En el caso del tecnológico, de los tecnológicos, no. Ellos están 2 meses y medio allí y 2 meses y medio se van a las empresas. Y para eso hubo que buscar convenios con empresas de náucleos, que produjeran náucleos, que produjeran poslarvas, que produjeran camarón comercial, que produjeran chame, que produjeran tilapia, que produjeran trucha. Entonces, con este montón de empresas, y nos costó mucho esfuerzo conseguirlo, pero lo conseguimos, logramos que se pasara, se firmara el convenio y los estudiantes hicieran
la pasantía allí y eventualmente pues se graduaron. Fíjense que hacen 5 pasantías de 2 meses y medio. Entonces, cuando ellos se gradúan, tienen 1.200 horas de experiencia laboral en empresa. Cuando ustedes se gradúan, tienen 240 horas nada más. O sea, hay una diferencia bastante grande, pero esa fue la idea del Ecuador de crear este programa de carreras duales. Las carreras tradicionales en el tecnológico son electrónica, electricidad, refrigeración, mecánica automotriz y mecánica, electrónica, electricidad. Mecánica industrial. Mecánica industrial y mecánica automotriz. Ok, esas son las 5. Y las otras 8 son acuicultura, tecnología de alimentos o procesamiento de alimentos, comercio exterior, ellos lo llaman tecnología de puertos, comercio multimodal, tiene que ver con el traslado, cómo se organiza el traslado de mercancías dentro de un país, mecánica naval, refrigeración dual, porque la otra refrigeración es presencial. ¿Y cuántas llevo? Tecnología, seguridad industrial, creo que son todas. Bueno, son 13 en total, ¿no? Ellos habían cerrado la refrigeración dual, pero la tuvieron que volver a abrir, porque los obligó la CNC. Y últimamente van a abrir la tecnología pesquera, que era la que yo pensaba que cuando me contrataron era la que íbamos a abrir. Pero no fue así. Cuando llegué a Ecuador, me dijeron, no, lo que usted va a trabajar es en acuicultura. Afortunadamente, como yo siempre trabajé en pesca y acuicultura, pues no era mucho problema trabajar en cualquiera de las dos que abrieran, ¿no? Pero ya la CNCIT autorizó al Tecnológico de Manta abrir la tecnología pesquera, tecnología superior en pesca, y lo único que como no hay dinero para contratar más profesores, pues no la han podido ofertar todavía, ¿no? Pero afortunadamente esa sería la 14ª carrera que piensa abrir el Tecnológico de Manta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de los tecnológicos en el Ecuador? Fíjense que durante muchos años la acuicultura se había desarrollado. Aquí tengo 2 mensajes en el chat, vamos a abrirlo. Esa técnica del semicírculo la usan también en supervivencia. Tuve la oportunidad de verlo en un programa de televisión. Es muy utilizada para pescar en los ríos. Bueno, eso me dice George Vélez, ¿no, Michael? Sí, lo que pasa es que la técnica del semicírculo se usa con la marea. Entonces, en un río, a no ser que sea un río muy costero, no vas a tener marea. Pero en el caso donde hay mareas, como en Manta, pues no tiene ningún inconveniente, ¿no? Bien, gracias, George Michael. Ok, entonces, les decía, la acuicultura en Ecuador se desarrolla a partir de los años 60. Ya en los años 40 habían introducido la trucha, pero lo que teníamos era, se introdujo la trucha como elemento pesquero. Se pobló con truchas las lagunas que no tenían una especie con interés comercial. Igual se hizo en Colombia, en Venezuela. Se ve que fue una fiebre que le dio a los políticos en los años 40 y sembraron truchas por muchos países, ¿no? Luego vinieron las truchiculturas. Pero el gran desarrollo acuícola de Ecuador comienza en los años 68 con los primeros cultivos de camarones que se desarrollaron muy rápidamente hasta que vino la mancha blanca. Y luego cuando se aprendió a cultivar camarón, aún con el virus presente, pues el desarrollo ha sido mucho más intenso. Pero teníamos entonces biólogos, ingenieros en pesca, ingenieros acuícolas, que se encargaban de la preparación de la tecnología, el entrenar al personal a cultivar, pero las empresas muchas veces no tienen un biólogo permanente, porque les sale muy costoso, sino que tienen un biólogo que va a hacer visitas semanales o quincenales para verificar que las técnicas se están aplicando correctamente. Entonces, fíjense que teníamos obreros y teníamos biólogos, pero no teníamos nada intermedio. Entonces, ¿cuál es el papel del tecnólogo?
justamente es ocupar ese papel intermedio entre el profesional que genera la tecnología y el que la aplica. Entonces, yo no le pido al tecnólogo que sepa suficiente biología molecular, como para desarrollar procesos con hormonas. Ese no es el papel. Lo que yo quiero es que él sepa cómo calcular bien la forma de alimentar los animales, cómo detectar enfermedades en los animales, cómo estimar el peso, cómo estimar la densidad de animales, como lo hemos visto en clase. La verdad que en esta clase no lo hemos visto. En otra clase que he visto les enseño a cómo estimar densidades, ¿no? Entonces, el tecnólogo es el que se encarga de verificar que la tecnología establecida es usada correctamente. El obrero viene usualmente de actividades que no tienen que ver con acuicultura en absoluto. Entonces, yo tengo que entrenar a los obreros a hacer bien las cosas. Y obviamente me va a hacer bien lo que yo le logré enseñar, pero lo que no le logré enseñar para el obrero es desconocido. Sin embargo, el tecnólogo superior viene de una escuela. Y en esa escuela le enseñaron a cultivar truchas, a cultivar algas, a cultivar ostras. Entonces viene con una formación amplia que el obrero no la tiene. Y eso es uno de los problemas que nos limita en Ecuador, la diversificación de la acuicultura. Porque, ¿quiénes son los inversionistas en la acuicultura en Ecuador? Son los entes privados, gente que quiere ganar dinero, se da cuenta que la acuicultura es un negocio rentable y se mete al negocio. Busca un biólogo que le escribe el proyecto y lo contrata para iniciar, construyen las lagunas, construyen buscan las bombas, montan el tinglado y empiezan a producir. Pero el conocimiento que el empresario tiene de la acuicultura es muy limitado, porque a lo mejor él es abogado, economista, pero de acuicultura pues no sabe. Quien sabe es el biólogo que él está contratando. Entonces, durante muchos años, este elemento intermedio entre el obrero y el profesional no existía, y poco a poco hemos ido graduando en los dos institutos este personal, que todavía son poquitos, ¿no? Porque apenas las promociones son de 30 estudiantes que ingresan y suelen graduarse unos 15 o 10. La deserción es muy alta. Algo que hemos visto es que el nivel económico de las personas que ingresan a los tecnológicos es inferior al nivel económico de las personas que ingresan a las universidades. Es una realidad, y la formación dual más bien constituye un problema para el sostenimiento de las familias, porque muchos de estos muchachos deben trabajar para aportar económicamente a su familia y mantenerse. Entonces, a veces yo mismo me pregunto por qué Ecuador no estableció programas normales, presenciales, con las mismas carreras. Así como tenemos mecánica naval presencial, tenemos refrigeración presencial y dual, pudiéramos tener otras carreras también presencial y dual. Y los estudiantes pues escogen una u otra según la necesidad que tengan económicamente en su familia. Una característica de estas carreras tecnológicas es que el nivel de desempleo es muy bajo. Cuando yo después que yo fui Prometeo y trabajé creando la carrera de acuicultura en el Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez, me concursé por ser vicerrector y se dispuso, ¿no? Y gané el concurso, fui vicerrector durante 9 meses hasta que me vine a la ULIAN. Pero una de las cosas que me pasaban era, me llamaban los empresarios para pedirme tecnólogos. Algunos me decían, yo necesito 10 electricistas. Y yo les decía, mire, no tengo ninguno, porque todos los que están graduando están ya trabajando. Pero le puedo mandar estudiantes del último semestre, si usted los acepta, y no le queda más remedio. Tenía que aceptar los estudiantes, ¿no? Como las carreras duales, las carreras presenciales son nocturnas, no hay mucho problema para que los estudiantes trabajen. El tecnológico tiene una población de unos 1.400 estudiantes. La gran mayoría, yo diría que 800, son estudiantes de las carreras presenciales de noche, y el resto, los otros 600, son de las carreras duales.
Bueno, mira, son realidades que se enfrentan en el Ecuador. A mí me parece interesantísimo esta propuesta de la CENESID. Comparto con ellos la necesidad que el país tiene de estos tecnólogos, pero algo que se les pasó es el nivel económico del estudiantado de esta carrera. Hacía falta muchas más becas y ese programa no lo crearon. Entonces, yo creo que la realidad hay que enfrentarlas completamente, ¿no? Pues vamos a carreras duales, pero eso significa que muchos estudiantes no las van a poder terminar porque no pueden trabajar, porque fíjense, mitad del semestre están en su casa y asisten a clases, ahí perfectamente trabajan, pero la otra mitad que tienen que irse a una empresa 8 horas diarias, ahí no pueden trabajar. Entonces, ¿cómo se hace? Si tuviera una beca, solventarían el problema, pero tampoco había becas. Una vez, en el rol de profesores, se levanta la profesora que se encarga del programa de asistencia social a los estudiantes y da el reporte de cuántas becas tiene el instituto. De 1.200 estudiantes, 1.400 estudiantes, 5 tienen becas. O sea, eso y nada, todo es nada. O sea, que el programa de becas no existe. Y ella explicaba que es que el programa de becas exige que el estudiante mantenga un promedio de 8, si no, le cobran, se transforma la beca en crédito y lo tiene que pagar después. Eso no sería tan grave. Sin embargo, desestimula el que el estudiante quiera pedir una beca y por eso muchos no la piden, aunque le hagan falta. Entonces, no es que no hay becas, sino que no las solicitan. Otro problema de la realidad ecuatoriana que ustedes como futuros docentes pues, van a tener que confrontar. Total, bueno, les estoy contando estas cosas porque fueron la realidad que me tocó vivir y le va a tocar a ustedes pues también. Ojalá que ustedes también, como ecuatorianos nacionales que son y jóvenes, puedan buscarle solución a algunos de estos problemas. Entonces, bueno, yo creo que se entiende bien el papel de los tecnológicos en la acuicultura nacional. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Bien. Habíamos hablado del SENAIM. El SENAIM es el Centro Nacional de Investigaciones. Centro Nacional Ok, entonces el SENAIM surgió como una institución privada. Se construyó con el apoyo del gobierno de Japón hace unas cuantas décadas, pero mantenerlo es costoso y la institución privada decidió cedérselo al Estado ecuatoriano. El Estado se lo dio a la ESPOL, la Escuela Politécnica Superior del Litoral, y actualmente el SENAIM tiene un plantel de pocos investigadores de planta, que son profesores investigadores de planta, que son profesores de la ESPOL, pero tiene un plantel más numeroso de investigadores contratados. Contratados por los proyectos. Como centro de investigación, ustedes se dan cuenta que es una institución dedicada a la producción de conocimiento, producción de tecnología. Ellos están divididos en laboratorios. Lo vamos a ver cuando vayamos. Ellos tienen un laboratorio de crustáceos, moluscos, peces,
moluscos, peces, equinodermos que no sé si ya todavía existen. Microbiología. Microalgas. Okay. Entonces, y además ofrecen servicios. Ellos producen a través de estos servicios, por ejemplo, pruebas microbiológicas. Si yo quiero exportar un producto y el país, yo quiero exportar a Indonesia corbata, el tajalí, el trichurus, que tiene alta demanda en esos países, y me pide una prueba microbiológica, yo le puedo pedir al SENAI que me la haga. Coliformes totales, coliformes fecales, shigella, lo que me pidan. Y el SENAI cobra por ese servicio y por muchos otros. Ellos producen microalgas también. Entonces me pueden suministrar microalgas para una empresa que produzca pues, larvas de camarón. Entonces, a través de estos servicios, ellos logran cubrir todos los gastos operativos. O sea, que ellos no son una carga ni para el SPOL ni para el Estado ecuatoriano. Claro, los sueldos dependen del Estado ecuatoriano. Pero el edificio se mantiene, la pintura, el agua, la electricidad, el mantenimiento de las bombas, todo eso lo mantienen con los servicios que presta la institución. Eso es una administración sana. Vamos a visitar los laboratorios, cada uno de los laboratorios. Vamos a ver que el de crustáceos tiene, dentro del edificio principal, tiene unos tanques bastante numerosos y aparte tienen unas lagunas de camarones cerca del SENAI, no contiguas al edificio, sino cerca. En la unidad de moluscos también tiene muchos tanques donde cultivan concha spondylus, las 4 especies de spondylus, cultivan mejillones, cultivan ostras, Crassostrea gigas. Ellos suministran la semilla de la Crassostrea gigas para las personas interesadas. También cultivan teria, la ostra pernífera, y tienen además en Ayangue, una ciudad que está cercana, unas líneas donde mantienen los reproductores. El laboratorio de peces, cultivan peces marinos, pero también cultivan tilapia. Vamos a ver tilapia cultivada en salinidad marina, 34 UPS. Muy bonita se ven, por cierto. Cuando yo estuve allí, vi que en el laboratorio de equinodermos cultivaban pepinos, cultivaban holoturios. Pero el profesor responsable, que era el Jorge Sonnenholzner, se fue a trabajar a la UTM y no sé quién quedó. Lo veremos cuando lleguemos, si desmantelaron el laboratorio de equinodermos o todavía existe, ¿no? La unidad de microbiología pues tiene las investigaciones microbiológicas y tiene un laboratorio muy bien montado, un personal de primera categoría. Realmente oír las charlas de Jenny, que era la bióloga encargada de microbiología, es una maravilla, ¿no? Yo realmente cada vez que me tocan ir a conferencias con Jenny, me maravillo, porque las cosas que dice de las bacterias, lo único que le falta es hablar. Es impresionante, ¿no? Cómo las bacterias tienen esa capacidad de adaptación, de ocupar nuevos ambientes. Y el laboratorio de microalgas, pues producen muchas especies de microalgas. Ellos suministran microalgas a todo el país. Dependiendo de lo que uno necesite, pues me dan una microalga, ya sea clorofita, aptofita, diatomea, lo que necesitemos. Ellos me mandan el inóculo y nosotros nos encargamos de reproducirlo. En el Tecnológico de Manta, en Jaramillo, ellos tienen algunas microalgas, entonces no tenemos que ir a Senaim a buscarlas, sino basta ir a buscar el inóculo en Jaramillo. Pero otras sí hay que ir a Senaim a buscarlas. Bueno, además tienen una biblioteca y bueno, tienen profesores, ¿no? Profesores de alto calibre, ¿no? En el SENAI pues se han hecho muchos descubrimientos, sobre todo el cierre de ciclos. A ver, vamos a ver si entiende lo que es un cierre de ciclo. Erika, para ti, ¿qué significa que el ciclo de una especie se cerró? Toma cualquier especie. David. Erika, toma cualquier especie. Una almeja. Hola. La almeja Dígame, ¿qué me decía?
Si te dicen la almeja, el ciclo de la almeja X se cerró, ¿eso qué significa, Erika? Cuando se habla de ciclo cerrado es que ya pudieron cultivarlo, su reproducción, pudieron hacer todo. Eso se habla de un ciclo cerrado. Yo tengo entendido eso, reproducción. Pero ¿qué pasa con el chame que no logramos cerrar el ciclo? Quizás porque no tienen bien, o sea, quizás no está bien estudiado, no saben exactamente qué es lo que Pero el chame, les falta. tú hablaste de reproducción y el chame se reproduce. Bueno, o sea, no solo reproducción, sino también la sobrevivencia, la alimentación. Ok, o sea que las larvas que se producen... El hábitat. O sea, las larvas que se producen de la reproducción tienen que llegar ¿a dónde? ¿A qué estado de desarrollo? Tienen que pasar de hasta, si no me equivoco, a alevines, a más allá de alevines, a 2 o 3 meses, no solo que sean Tienen que llegar juveniles. a juvenil. Ok, eso significa cerrar un ciclo. Tomar adultos, reproducirlos, llevarlos a juvenil, engordarlos y llevar adultos. Y a la venta. Ok, entonces en el chame no hemos podido cerrar el ciclo. La Universidad Técnica de Manabí lo ha intentado muchas veces, un fracaso tras de otro. Igualmente había pasado con el ciclo del Spondylus. Hasta el año 2015 no se había podido cerrar ningún ciclo de la concha Spondylus. Los animales se reproducían en el laboratorio, se producían los cigotes y se morían. Igual pasa con el chame. No tenemos cómo alimentar los chames, no sabemos con qué alimentarlos para que el pececito sobreviva y llegue a juvenil. Entonces, por eso es que destaco el hecho de que la gente del SENAIM, con la concha prieta, lograra identificar con qué alimentar las larvas de concha prieta para que llegaran a juveniles. Ojalá pudiéramos decir lo mismo del chame. Pero estoy seguro, jóvenes, que es cosa de proponérselo. Tener el dinero para ir a buscar juveniles de chame en el estuario del río Chone, hacer la disección, ver qué tiene en el estómago y de ahí cultivar eso que tiene. Nunca lo hemos hecho. Yo se lo propuse al profesor Fernando Isea, que es uno de los investigadores de chame, pero ellos no tienen redes de plancton. Habría que prestárselas del profesor Quijije, que tiene las redes, para que se haga el estudio de plancton. Hay que conseguir un bote para hacer los muestreos, pero la tecnología existe, lo que es que necesitamos el dinero para poderla aplicar y solventar este problema del cierre del ciclo del chame, que hasta ahora pues ha sido elusivo. Bien. ¿Preguntas sobre el SENAIM? Ninguna. Ninguna, caramba. Bueno, cuando lleguemos a SENAIM podrán hacer las preguntas que quieran, ¿no? Vamos con otro, que me faltan 2. UTM. Biólogo. Ajá. Biólogo. Dime. Con respecto al ciclo del chame, ¿ya tienen años estudiándolo o es reciente esto del chame? Bueno, yo tengo 6 años aquí en Ecuador y la UTM incorporó a Fernando no hace tanto. Yo creo que hace 2 años Fernando se incorporó. Y los profesores, otros 2 profesores que estaban en Luleán, la profesora el profesor Yanis Cruz y la profesora, se me olvida el nombre, Ana María Santana. Ellos eran profesores del CDI, Centro de Investigaciones, Unidad Central de Investigaciones en la ULEAN, pero no se incorporaron a la facultad, sino que prefirieron irse a trabajar al UTM. Y esto ocurrió en el año 2016.
Estamos hablando del 2017 hasta hoy, 4 años que tienen peleando con el Chame, ¿no? Ellos han avanzado en otras cosas, ¿no? Pero lo que es en alimentación y cierre de ciclo, nada. Estoy seguro que lo van a lograr. Es cosa de esperar, no, dedicar esfuerzo a esto, ¿no? Bueno, ¿qué es la Universidad Técnica de Manabí? La UTM tiene la Facultad de Veterinaria en Bahía de Caracas. Entonces, ellos son la sede de la carrera de acuicultura Ingeniería en Acuicultura y Pesca, aunque la parte pesquera está muy poco desarrollada. Realmente deberían llamarse ingenieros en acuicultura, porque de pesca no tienen casi nada, ¿no? Pero bueno, así se llama. Ellos han sido muy acuciosos en el estudio de algunos organismos. El Chame ha avanzado en la parte de enfermedades, hematología, fisiología. En ostras, el profesor César Lodeiros, que antes estaba en el SENAIM, ahora está allí, igual que Jorge Sonnenholzner, antes estaba en SENAIM, ahora está allí. Ellos han concentrado el grupo de investigación en acuicultura, o uno de los grupos más fuertes de Ecuador después del SENAIM. Y si siguen creciendo, a lo mejor van a superar el SENAIM. Lo que pasa es que las instalaciones de la UTM no son ni la sombra de lo que es el SENAIM. Pero tenemos un grupo de investigadores pues, muy eficientes, de muy alto calibre, con alta productividad científica, y eventualmente pues, ustedes van también a ser beneficiados por estos investigadores, porque cuando pueden hacer tesis con ellos, o algunos de mis estudiantes haciendo tesis en ULEAN también han recurrido al profesor Yanis Cruz, o a la profesora Ana María Cantano, al profesor Lodeiros, o a Fernando Isea, para que nos ayuden en algunas cosas. ¿Sí? Yo no tengo ningún resquemor. Cuando tengo problemas con alguna cosa que ellos me pueden ayudar, me voy con mis estudiantes para allá, y ellos son sumamente amables, ¿no? Quizá por muchos son venezolanos y son mis compañeros de la Universidad de Oriente, que se vinieron de Cumaná para allá, pero otros son también igual, no importa de dónde sean. El grupo de profesores de la UTM son altamente colaboradores, nos han ayudado muchísimo a mis tesistas desde hace años, y pues cuentan ustedes también con su colaboración. Lo importante es que es un grupo muy sólido, junto con los profesores del SENAIM, también nos van a ayudar, como de hecho nos han ayudado a mis tesistas en el pasado, a ustedes también los van a ayudar. Entonces, hay otras, ellos se han dedicado más al cultivo de tilapia, al cultivo de camarón, al cultivo de ostras últimamente, y uno de los trabajos que produjeron el profesor César Lodeiros ha sido el encontrar el cultivo de ostras más eficiente del planeta. En la bahía de Caracas, la ostra Crassostrea gigas, que se cultiva en medio mundo, en Ecuador la cultivamos intensamente en playas, en Valdivia, o sea, Península de Santa Elena, próximamente en Liwiki, pero en el mar esta ostra tarda 8 meses en alcanzar talle comercial. En la bahía de Caracas crece tan rápido que en 5 meses alcanza talle comercial. Esto no se había visto nunca en ningún sitio. El inconveniente es que el estuario del río Chone, cuando llegan las lluvias en el mes de febrero y marzo, baja tanto la salinidad que la ostra no soporta una salida menor a 25 UPS. Entonces, hay que parar los cultivos entre enero y abril hasta que el estuario vuelve otra vez a alcanzar la salinidad que la ostra requiere, y se restituyen los cultivos, ¿no? Pero en 10 meses podemos sacar 2 cosechas, y es perfectamente válido pues parar durante esos 4 meses
una alternativa sería terminar de cultivar en el mar, ¿no? Trasladar los cultivos, las linternas chinas, hasta el mar, donde no tenemos el inconveniente de la baja salinidad, ¿no? Pero bueno, hasta ahora lo que se ha visto son los cultivos en el estuario durante los meses de alta salinidad. Entonces, bueno, les he hablado de tilapia. Ellos apoyan mucho al cultivador de tilapia en las cercanías de Bahía de Caracas. Apoyan también mucho a los cultivadores de camarón. El profesor Juan José Bernal es consultor de muchas empresas camaroneras. Les decía, el profesor Fernando Isé es especialista en alimentación animal. Hizo su doctorado en España. Bueno, Ana María y el profesor Yanis Cruz son especialistas en parásitos y histología. La profesora Vanessa Costa es profesora especialista en ecología, ecología y cultivo de peces e invertebrados. Bueno, hay más profesores, lo que pasa es que no todos los conozco, ¿no? Pero ya ven que hay un equipo bastante fuerte en el área acuícola. En el área pesquera, pues ninguno se dedica a la parte pesquera. La parte de economía pesquera, sí, el decano, pero él es ingeniero, no sé si es economista o ingeniero en acuicultura. Bien, la otra institución que tiene algo de acuicultura es la PUCE. ¿Saben lo que es la PUCE? ¿Pontificia qué? Alexander, dime, ¿qué significa PUCE? No tengo idea. Deben conocer los nombres de las universidades de Ecuador, ¿eh? Porque eventualmente les puede tocar trabajar allí. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La Universidad Católica es una universidad de alto calibre, tiene muchos investigadores, tiene muchos campus. El campus principal está en Quito, luego tiene un campus en Esmeraldas, otro en Manabí, en Puerto Viejo, con una sede, un laboratorio marino en Bahía de Caracas, tiene otro campus en Cuenca, y no sé dónde más. Por lo menos esos 4 campus los conozco. La PUCE tiene un grupo de biólogos bastante bien formados. Ellos se dedican más a la ecología marina que a la acuicultura y a las pesquerías. Uno de los profesores de la PUCE, Manabí, es profesor del posgrado de la facultad. Él dictó la materia de dinámica de poblaciones. Entonces, en la PUCE también podemos encontrar docentes que les sirvan a ustedes para apoyar proyectos acuícolas o proyectos pesqueros. En la UPCE. ¿Es la UPCE, Christopher? Christopher, abre el micrófono. Dígame. ¿Es la UPCE? ¿Qué significa UPCE? Universidad de la Península de Santa Elena, biólogo. Ajá. Ahí está. Ahí también tenemos, ahí forman biólogos. Estoy mencionando universidades, bueno, la Universidad de Germany no forma biólogos, pero como si lo formara. Los llaman ingenieros acuícolas, pero no son más que biólogos con otro nombre de ingeniero. Muchos países les gusta el término de ingeniero, a ustedes en Ecuador les encanta. Aquí tienen ingenieros en la parte administrativa, cosa que yo nunca lo había visto, me enteré cuando llegué a Ecuador. Porque mis hermanos y mis cuñados son ingenieros, mi papá era asistente de ingeniero, y entonces me sorprende, ¿no?, que aquí usen el término ingeniero de una manera tan flexible, ¿no? Pero bueno, la mayoría de estas universidades forman biólogos marinos, en particular la PUCE, la UPCE, en la UPCE tenemos biólogos marinos dedicados también a la acuicultura y a la pesca y a la ecología. Está la
la profesora María Herminia Cornejo. Ella es especialista en gusanos, en poliquetos, y es una ecóloga fundamental, una de las ecólogas más importantes que tiene el Ecuador. La otra universidad importante es la UTMACH. A ver, ¿qué significa la UTMACH? Universidad Técnica de Machala. Correcto. La Unidad Técnica de Machala tiene la facultad de, creo que es agropecuaria. Agropecuaria. Y la carrera es ingeniero acuícolas. Ok, igual aquí la carrera que dictan es ingeniería en pesca y acuicultura. Ok, entonces vemos que las universidades de la costa están orientadas hacia el campo de la biología marina, como acuicultura, como una especialidad de la biología marina. Y pues allí pues podemos conseguir investigadores, profesores que nos ayuden en alguna necesidad. Otras universidades que forman biólogos ya son universidades del continente. La universidad más importante del país. ¿Qué significa John Alcibar? ¿Qué significa la UCE? Alcibar, el micrófono. ¿Qué significa la UCE, John Alcibar? No quiere abrir. Ronald, dime. Universidad Central del Ecuador. Correcto. ¿Cuál es la universidad? ¿Cuál es la primera universidad en densidad del Ecuador? La segunda es la UCE, pero la primera es la... La de San Francisco, ¿no? No. La Francisco es muy famosa, es privada, es muy importante, pero no es el número de estudiantes. La primera universidad es... ¿Cuál? La de Cuenca creo que es. Tampoco. No. ¿Cuál es la ciudad más grande del país? La ESPOL. La ESPOL, no, de lejos, de lejos. La ESPOL es una universidad relativamente pequeña, muy famosa, de alto calibre, pero muy pequeña. ¿Cuál es la ciudad más grande del Ecuador? Caramba, ya va, ahí no se me puede quedar. La densidad de las 4 ciudades del Ecuador más importantes, ¿cuáles son? Guayaquil, Quito. Guayaquil. Entonces, no es extraño que la Universidad de Guayaquil sea la universidad más grande del Ecuador. Tiene 50.000 estudiantes. La segunda está en Quito, la Universidad Central del Ecuador. La tercera ¿está en dónde? Me lo dijeron. Lo que pasa es que no sé por qué no me lo vuelven a decir. Bueno, la tercera ciudad del Ecuador, ¿cuál es? Cuenca. Cuenca. Ok, yo no sé cuántos estudiantes tiene la Universidad de Cuenca, la Universidad de Azuay. No lo sé, por eso no me atrevo a ponerle nombre, ¿no? Lo que yo sí sé es que la ULEAM es la 4ª universidad más grande del Ecuador. Eso no significa que tenga mucha importancia, porque fíjate, la Universidad de Guayaquil, si bien es la más grande, no es la más trascendente. Hay universidades que tienen mayor injerencia en las decisiones del país por la trayectoria, el historial,
la calidad de los profesores, la calidad del estudiantado que sale de allí. Las universidades que antes eran tipo A, ahora esa categoría las eliminaron. Pero por más que quieran eliminarlas, la SPOL, la San Francisco, la Universidad Especialidad Espíritu Santo, la Universidad del Ejército, la ESPE, son universidades de muy alta alcurnia. Entrar en ellas es difícil. Y pues tienen una trayectoria, sobre todo trayectoria investigativa, muy grande. Y eso las diferencia de la gran mayoría de las universidades. La ULEAN y la Universidad Técnica de Manabí tienen aproximadamente el mismo número de estudiantes. Unos 23.000 a 24.000 estudiantes. Ambas son muy grandes, son de las más grandes del Ecuador. La mayoría de las otras universidades son más pequeñas. Por eso decía, la SPOL es muy importante desde el punto de vista de la trayectoria y de la producción científica. Pero como tamaño, a lo mejor la SPOL lo que tiene son 7.000 estudiantes. Nada que ver con los 23.000 que tiene la ULEAN. Bien. Bueno, ya se me está acabando el tiempo. Entonces, yo creo que con esto hemos concluido. Me faltaba el IPIAP. El IPIAP lo estudiamos la vez pasada. ¿Se acuerdan? El Instituto Público de Investigaciones Acuícolas y Pesqueras, en Acuicultura y Pesca, perdón. Pero como es demasiado importante, lo vamos a ver en la otra clase, la semana. El jueves tenemos clase. Venimos del feriado grande, tenemos clase y otra vez vamos a feriado grande, porque el alcalde de Manta indicó que por ley, el día feriado, que era el 4 de noviembre, pasa al viernes 5 de noviembre. Así que el jueves tenemos clase y el viernes otra vez nos vamos de FARC. Bien, vamos a hablar más detenidamente del IPIA porque es demasiado importante. Este es el Instituto Público de Investigaciones y de ellos dependemos en buena medida mucho de lo que hacemos. Estamos tratando de firmar un convenio con el IPIAP. Ya tenemos muchas actividades en conjunto con ellos. Y lo que queremos es que ustedes puedan hacer pasantías en el IPIAP, allá en Guayaquil. Tenemos la profesora Maribel Carrera, tiene un proyecto junto con ellos. Yo también, yo tengo otro proyecto junto con el IPIAP y la Universidad Católica de Esmeraldas. Bueno, comentarios, alguna pregunta, busqué un minuto. Silencio. Bueno, entonces les voy a pasar las instrucciones que me dio el señor Zambrano a su WhatsApp para que todos lo tengan. Nos encontramos en el UPC del Bajo 3, mañana a las 2, y los que lleguen un poco tarde, pues siguen las instrucciones que dio el señor Zambrano para llegar hasta la finca. Hasta mañana. Pase bien, biólogo. Mañana. Hasta mañana.